papá no era el hombre ejemplar que todos veneraban. Encontré pruebas, secretos escritos con su puño y letra, cosas que podrían destruirlo todo. Me acuerdo perfectamente del día en que todo empezó. Era un domingo pesado, de esos que parecen arrastrar una resaca invisible, aunque no hayas bebido una sola gota. El aire estaba espeso, cargado de humedad, y en la cocina flotaba ese olor a café recalentado que siempre me recordaba a mi infancia. Afuera, los pájaros cantaban con una indiferencia casi ofensiva, como si el mundo siguiera su curso sin importarle nada de lo que se estaba gestando dentro de esas paredes. Yo estaba sentado en la sala de la vieja casa familiar, una sala que había visto de todo. Discusiones que estallaban como tormentas repentinas, abrazos que duraban lo justo para no parecer falsos y brindis improvisados que pretendían sellar reconciliaciones que nunca duraban más de un par de semanas. El sofá en el que me hundía todavía conservaba el aroma rancio de los cigarros de mi padre, y las paredes, con sus manchas de humedad y su pintura agrietada, parecían respirar conmigo, como si me observaran en silencio. Sentía que estaba a punto de abrir una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada. Una puerta invisible, hecha no de madera, sino de recuerdos. Y lo sabía porque en mi familia los secretos nunca desaparecían, se enterraban, pero siempre terminaban resurgiendo. Desde pequeño me habían repetido la misma frase: hay cosas que es mejor no remover. Lo decía mi padre con esa voz grave, seca, que era imposible contradecir. Crecí creyendo que los silencios eran una forma de respeto, pero con los años comprendí que esos silencios eran veneno. Se infiltraban en cada conversación, en cada mirada esquiva durante las cenas familiares, en cada gesto que parecía ocultar algo. Era como vivir en una casa con paredes llenas de grietas invisibles. Tarde o temprano, esas fisuras lo terminan devorando todo. Yo fui el único que decidió escapar. Estudié lejos, trabajé hasta el agotamiento, armé una vida en otra ciudad donde mi apellido no pesara tanto. Pero el pasado siempre encuentra la manera de regresar, y el mío lo hizo en forma de una llamada inesperada: la herencia de la casa. Esa vieja construcción cayó sobre mí como una condena. Al principio lo tuve claro: venderla, deshacerme de ella, cerrar ese capítulo de una vez por todas. Pero algo dentro me detuvo. Era como si las paredes me hablasen, como si un murmullo antiguo me pidiera quedarme, escuchar, entender. Y yo, contra toda lógica, obedecí. Fue entonces cuando descubrí el cuarto. Sí, el cuarto. Lo encontré por accidente, mientras revisaba el desván. Entre montones de periódicos viejos y muebles cubiertos de polvo, un panel de madera mal encajado llamó mi atención. No parecía parte de la estructura original. Me tomó varios intentos abrirlo. Estaba como sellado, como si alguien hubiera querido asegurarse de que nadie lo encontrara jamás. Cuando logré forzarlo, un olor agrio me golpeó de lleno. Era el olor de lo que se pudre en silencio. Papel humedecido, recuerdos olvidados, secretos mal guardados. El espacio era pequeño, casi un armario. No había muebles ni ventanas, solo cajas apiladas. Dentro, carpetas, cartas, cintas de grabación. No eran simples papeles, era un archivo, una memoria oculta. Y ahí comenzó mi verdadera traición. No pude resistirme. Decidí leerlo todo. Lo que descubrí fue mucho más que historia familiar. Eran confesiones, relatos minuciosos escritos por mi padre, con una precisión obsesiva, negocios turbios, alianzas con gente peligrosa, decisiones que habían marcado nuestras vidas sin que nosotros lo supiéramos. Cada página era un retrato de un hombre que yo creía conocer, pero que en realidad había sido un extraño toda mi vida. El hallazgo más perturbador fue una carta dirigida a mí. Una carta que jamás me había entregado en vida.
Estaba escrita con esa caligrafía firme y cortante que tanto temía de niño. Decía que yo era el único capaz de romper el ciclo. Yo, el hijo rebelde, el que había huido, el que había jurado no repetir la historia. Y entonces empezó mi dilema. ¿Qué hacer con esa verdad? Podía esconderla y fingir que nunca la había visto, enterrarla en el mismo silencio que había devorado a mi familia durante generaciones. O podía revelarla y desatar un terremoto que no tendría vuelta atrás. La tentación de hablar fue más fuerte. Convocamos a una reunión. Yo llegué con la carpeta bajo el brazo, consciente de que lo que llevaba en mis manos no eran simples papeles, sino dinamita. Todos estaban allí, mis hermanos, mis tíos, incluso mi madre, que había jurado que no volvería a pisar esa casa. El ambiente era espeso, cargado de resentimientos antiguos, de palabras nunca dichas. Empecé a leer. Cada frase era un disparo. Las palabras de mi padre se convirtieron en cuchillos que atravesaban la imagen que todos habían construido de él. Vi incredulidad, rabia, lágrimas. Escuché gritos, acusaciones, insultos que volaban de un lado a otro de la mesa. Pero lo más devastador fue el silencio de mi madre. Ella no dijo nada. Solo me miraba con una expresión imposible de descifrar, mezcla de tristeza, cansancio y resignación. Y en ese instante entendí algo brutal. La verdad no siempre libera, a veces destruye. Después de esa reunión, la familia nunca volvió a reunirse. Nos convertimos en islas, cada uno aferrado a su propia versión del dolor. Yo, que había querido romper el ciclo, terminé siendo el detonante de una fractura definitiva. Mucho tiempo después, solo en aquella casa que ya no tuve valor de vender, me atreví a escuchar una de las grabaciones encontradas en el cuarto y lo que oí me heló la sangre. Era la voz de mi padre, viva, inquebrantable, llenando la habitación como si nunca se hubiera ido. Si estás escuchando esto, significa que no aprendiste nada. La verdad no es para compartirse, hijo. La verdad se carga, se sufre, se guarda. Y si decidiste traicionar el silencio, entonces el peso ya no es mío, es tuyo. Apagué la grabadora de golpe, pero su voz siguió retumbando en mi cabeza como un eco eterno. Esa fue su última jugada. No importaba que ya no estuviera vivo. De algún modo, seguía controlando todo. Me había convertido en el guardián de un legado envenenado. Y lo peor de todo es que tenía razón. El peso ahora era mío. Hoy, cuando camino por los pasillos oscuros de esta casa, cada crujido del piso y cada sombra en la pared me devuelven la misma pregunta que no quiero contestar, porque lo que más me aterra no es lo que descubrí de mi padre. Lo que realmente me aterra es en lo que yo mismo me estoy convirtiendo, porque al final los secretos no se heredan, se contagian y aunque no quieras, tarde o temprano, terminan viviendo en ti.